En la vida, hermanos, hermanas, tenemos que estar tomando decisiones constantemente. Sin embargo, es bueno meditar en qué son aquellas cosas que nos motivan a decidir por algo en particular. Cuando consideramos nosotros la vida de Moisés, podemos darnos cuenta que él tomó decisiones que son sorprendentes, fuera de lo común, y decisiones dignas de imitar. Sus decisiones, hermanos, fueron tomadas porque Moisés era un hombre de fe. Nosotros queremos vivir por fe en este mundo. Y para poder vivir por fe es necesario que nosotros tomemos en cuenta el ejemplo de hombres y mujeres que la Escritura nos enseña que anduvieron por fe. En la carta a los Hebreos capítulo 11 y versículo 24, dice así la palabra de Dios: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó, note usted, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. La lección, hermanos, que estamos considerando es Moisés, la fe que sabe rehusar y escoger. La semana pasada hablábamos de que la fe de Moisés no fue cuestión de casualidad, sino que tuvo un inicio, un origen, y fue precisamente en sus padres, en Amram y Jocabed, que ellos inculcaron en Moisés desde pequeños la fe en el Señor. Y ellos demostraron ser también personas de fe y actuaron conforme a la fe, creyendo en Dios, creyendo en la providencia de Dios para el cuidado de su hijo y creyendo que Dios le consideraba hijo hermoso. Es decir, que Dios tenía planes importantes para Moisés en el futuro. Hermanos, vamos a considerar algo más respecto a lo que acabamos de leer. Dice aquí la Escritura que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y esto no es cualquier cosa. Esto no es, hermanos, algo para leer así por encimita nada más. Hay una palabra que bajo ciertas circunstancias a veces nos cuesta mucho pronunciar. A veces es difícil para algunos aprender a decir no. No. Sin embargo, Moisés, hermanos, por lo que acabamos de leer aquí, él supo decir no cuando él estaba en la cúspide de su vida. Sí, hermanos, estoy seguro de que muchísimos en el lugar de Moisés hubieran dicho que sí a todo eso que él renunció. En el libro de los Hechos, volviendo a la narración que hace Esteban, dice la Escritura en el versículo 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero, dice el 21, siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Verso 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés, hermanos, a través de la mano protectora de Dios y a través de la fe y de la valentía de sus padres, fue preservado y fue salvado de ser arrojado al río Nilo, con los peligros que eso implicaba, una muerte segura. Pero no solamente ahí quedó la cosa, sino que Dios proveyó para él que fuese recogido y fuese criado por la misma princesa de Faraón, por la hija del rey. Y Moisés, dice aquí la Escritura, que él creció siendo reconocido como hijo de la hija de Faraón y siendo criado y educado en toda sabiduría y en toda ciencia de los egipcios.
algunos eruditos piensan que Moisés pudo haber estado en la línea de descendencia, en la línea de poder, en ese sentido de que en un momento él mismo pudo llegar al trono por ser hijo de la hija de Faraón. Moisés tal vez tuvo la oportunidad de permanecer en Egipto y llegar en algún momento a ser Faraón, ser rey de esa nación. Sin embargo, hermanos, la Escritura dice que cuando Moisés llegó a ser adulto, tenía el renombre, prestigio y poder. Cuando él llegó a ser adulto, hermanos, él ocupó una posición muy diferente a la de sus padres, muy diferente a la de su pueblo, el pueblo de Israel. El escritor de los Hebreos, hermanos, señala particularmente dos cosas a las cuales Moisés tenía acceso, siendo él parte de la familia real. Y una de esas dos cosas eran los deleites. El escritor de los Hebreos habla de los deleites temporales del pecado. Moisés, hermanos, siendo hijo de la hija de Faraón, pudo haber, hermanos, hecho lo que él quisiera. Todo lo que él se le placiera, él pudo haberlo disfrutado. Moisés tenía el poder, tenía los recursos para satisfacer cualquier deseo. Nada que hubiera venido a su mente, nada que hubiera venido a su pensamiento, era algo inalcanzable para él. Todo estaba dispuesto, todo estaba accesible por ser el hijo de la hija de Faraón. Hermanos, no podemos negar, como dice aquí la Escritura, que muchas veces en el pecado hay placer, que en el pecado hay deleite. Dice aquí la palabra de Dios que él pudo haber disfrutado de los deleites temporales del pecado. En el pecado, hermanos, muchas veces hay cierta satisfacción o placer que produce. Normalmente tratamos nosotros de presentar el pecado como algo totalmente desagradable a las personas, pero en realidad la Escritura dice que hay deleite en el pecado. Lo hay. Lo que debemos entender es que esa satisfacción siempre es mala y siempre será pasajera. Hay deleite, pero ese deleite es temporal. Solo puede ser disfrutado por un poco de tiempo y nada más. Y después de haber disfrutado, después de haber tenido ese deleite en el pecado, las personas tienen que forzosamente enfrentar el juicio de Dios. Y es básicamente, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer énfasis cuando hablamos con las personas o cuando instruimos a nuestros hijos en cuanto al camino en el cual deben de andar. Todo mundo sabe que hay cierto placer en las cosas del mundo. Pero, ¿cuánto tiempo va a durar ese placer? ¿Y cuáles serán las consecuencias después de haber disfrutado de esos deleites? Eso es lo que tenemos muchas veces que enfatizar. Una fe como la de Moisés nos ayuda a no ser engañados. Tener una fe como Moisés nos ayuda a mirar la verdadera naturaleza del pecado. Nos hace estar conscientes de que este placer no es para siempre. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 7, él escribe lo siguiente: no os engañéis. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esa es una ley que siempre se va a cumplir. Si nosotros decidimos, si nosotros elegimos sembrar para la carne, ok, tal vez disfrutaremos de ciertos placeres, de ciertos deleites, pero después vamos a cosechar, dice aquí la palabra de Dios, corrupción. Sí. Tarde que temprano vamos a sufrir las consecuencias.
Y después de esta vida, las consecuencias eternas. Porque cuando dice aquí segará corrupción, podemos contrastarla con el hecho de sembrar para el Espíritu y dice que segará vida eterna. También la corrupción, hermano, no solamente es para este mundo, sino eternamente. ¿Usted cree, por ejemplo, que el hijo pródigo no disfrutó de los placeres del mundo cuando se fue a vivir lejos a una provincia apartada? Lejos de la casa de su padre. ¿Usted cree que no la pasó bien? ¿Usted cree que no se divirtió? ¿Usted cree que no gozó de la vida con sus amigos? En glotonería, en embriagueces, ahí con mujeres, derrochando todo ese dinero que llevaba. No, por supuesto que sí. Así fue. La pregunta es, ¿cuánto le duró el gusto? ¿Por cuánto tiempo disfrutó de los deleites del pecado? Por un poco de tiempo nada más. Y después, cuando lo hubo malgastado todo, cuando vino el hambre a aquella provincia, dice la Escritura, que deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Después la pasó mal. ¿Y dónde están aquellas personas con las cuales tanto se divertía? ¿Dónde están aquellos sus compañeros de parranda? ¿Dónde están aquellas mujeres con las cuales malgastaba su dinero? Estaba solo completamente. Sí. El gusto le duró muy poco. Hermanos, por la fe sabemos que todo lo que uno pueda gozar en el pecado no es duradero y no vale la pena. Cuando tenemos fe en Dios, verdaderamente somos capaces de tener una visión como la de Moisés y poder ver la verdadera realidad del pecado. Job, cuando escribe en el capítulo 20 de Job 20, dice el versículo 4, ¿no sabéis esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y que el gozo del impío por un momento. Sí. Queridos amigos que nos visitan, así es una vida de pecado. Tal vez sí haya cierto placer y cierta alegría y cierto deleite. Pero la palabra de Dios insiste en señalarnos que esto es breve, que esto es por un momento nada más. Aun cuando pudiera durar esto por años en esta vida, tarde que temprano, hermanos, ese placer se va a terminar. Y entonces vendrán las consecuencias y entonces vamos a enfrentar el juicio de Dios. ¿Y de qué habrá servido ese tiempo de placer? ¿De qué? Otra cosa a la cual Moisés tenía acceso por ser el hijo de la hija de Faraón, hermanos, eran tesoros, dice la Escritura. Tesoros. Los tesoros de los egipcios. Es decir, hermanos, que de haber permanecido en el palacio, Moisés pudo haber disfrutado de riquezas ilimitadas. Egipto en ese momento era la nación más poderosa sobre el mundo. Ser parte de la familia real le hacía tener acceso a tantos lujos y riquezas. Hasta la fecha los arqueólogos siguen descubriendo tumbas de personas importantes en Egipto, llenas de toda clase de tesoros, de oro, etcétera. Sí. No solamente los deleites temporales del pecado estaban accesibles para él, sino toda clase de riquezas.
Moisés, hermanos, poseía cuando ya fue grande lo que muchas personas hubieran deseado tener, lo que muchas personas persiguen en esta vida, lo que muchos anhelan: ser alguien importante, ser alguien poderoso, ser alguien rico y con acceso a toda clase de deleites y de placeres. Todo mundo desea estas cosas, y Moisés las tenía, las poseía. Sin embargo, aquí es donde podemos ver lo grande de la fe de Moisés. Porque dice la Escritura, hermanos, que por la fe Moisés dio la espalda a todas estas cosas. Moisés lo rechazó. Moisés dijo: no lo quiero. No quiero ese poder. No quiero esos deleites. No quiero esas riquezas. No, yo no lo quiero. Hermanos, ¿tendremos nosotros una fe como la de Moisés? ¿A qué cosas nosotros seríamos capaces de decirle que no? ¿A qué? Bajo ciertas circunstancias de la vida y que usted tenga que tomar una decisión, muchas veces hay que decir no a algunas cosas. ¿Realmente lo haríamos? Por ejemplo, si usted fuera un joven bueno para el deporte y usted tuviera la oportunidad de hacer una carrera en algún equipo profesional que quisiera que usted participara con ellos, ¿usted lo haría sabiendo que tendría que abandonar su vida cristiana? ¿O usted sería capaz de decir no? Agradezco la invitación, agradezco los muchos millones que me ofrecen, pero ¿saben qué? No, yo no estoy dispuesto a dejar mi vida como cristiano para enfocarme en esto. ¿Sería capaz de hacerlo? Si usted fuera un profesionista recién egresado y le ofrecieran un trabajo en el que pudiera ganar mucho dinero y tener magníficos beneficios, pero en el cual tuviera que trabajar los domingos, trabajar 24/7, ¿usted sería capaz de decir: no, muchas gracias? Le agradezco la oferta de trabajo, le agradezco el salario que me ofrecen, pero yo no puedo dejar mi responsabilidad como cristiano. Yo tengo un compromiso con el Señor y para mí esto es más importante que lo que ustedes me están ofreciendo. ¿Seríamos capaces, hermanos, a decir que no, como Moisés lo hizo? Es bueno considerar. Yo les digo, tomamos decisiones constantemente en nuestra vida. Pero ¿qué son las cosas que nos motivan para elegir de una o de otra manera? Andar por fe implica que no tomamos decisiones basadas en las cosas de este mundo. Muchas veces, y tristemente lo digo, a veces eso es lo que a nosotros nos motiva a elegir algo. Las cosas materiales, el dinero, lo que voy a lograr, lo que voy a tener, el prestigio, el éxito. Y si esas cosas son buenas y atractivas para mí, lo tomo, lo abrazo, no importa lo demás. Esto es lo que a mí me importa, lo que me interesa. Andar por fe, hermanos, implica que al mirar los placeres, la riqueza, el éxito, el prestigio, el poder, le vamos a dar la espalda para vivir la vida cristiana como el Señor lo desea.
Eso es andar por fe. Vivir fielmente, hermanos, no es tomar decisiones de vida basados en una necesidad de dinero, o de trabajo, o de una casa, o de bienes materiales. Esto no es lo que nos va a motivar a tomar nuestras decisiones. La fe es confiar, hermanos, en que Dios se encargará de estas cosas, de que Dios va a suplir, de que Dios va a proveer, porque estamos tomando las decisiones para poder servirle como Él quiere. Yo voy a tomar mi decisión en base a mi fe en Dios. Yo voy a tomar mi decisión en base a lo que el Señor quiere que yo haga primordialmente. Y yo sé que si yo tomo la decisión en esta dirección, hacia Dios primeramente, hacia mi vida cristiana, yo sé que lo demás que yo necesito en cuanto a las cosas de este mundo, Dios me las va a dar. Dios las va a proveer. Yo necesito un trabajo, tal vez Dios me lo va a proveer. Es que yo necesito una casa, Dios la va a proveer. Tú pon a Dios primeramente, sirve a Dios de todo corazón, y las cosas de este mundo que son necesarias para poder vivir aquí van a venir por añadidura, dice el Señor Jesucristo. Eso fue lo que hizo Moisés, hermanos. Y Dios cuidó de él. Él renunció a su vida real, a su vida como príncipe, pero Dios cuidó de Moisés. Otra cosa, hermanos, que podemos aprender en esta lección es que Moisés, hermanos, no solo renunció a ser hijo de la hija de Faraón, sino que él escogió algo también increíble, algo sorprendente. Él eligió por su propia voluntad ser maltratado con el pueblo de Dios. Eso es lo que dice, hermanos, la Escritura. Dice el verso 25 nuevamente de la carta a los Hebreos, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Es decir, hermanos, que la fe no solo exige que digamos no a muchas cosas, sino que también exige que digamos sí. Sí. Dios quiere, hermanos, que tomemos una decisión positiva al hecho de comprometernos a ser obedientes a su voluntad. Que digamos sí, más allá de lo que eso pudiera implicar, más allá de los desafíos o retos para nuestra vida. Aunque Moisés era legalmente el nieto de Faraón, cuando él creció, hermanos, él estuvo plenamente consciente de sus orígenes. Moisés sabía que él era un hebreo. Exteriormente tal vez lucía como un egipcio, pero en su corazón él sabía a dónde pertenecía. Y Moisés podía ver a su pueblo, al pueblo de Israel. Y Moisés podía mirar la condición de ellos y el sufrimiento que día tras día experimentaban. Los azotes, la pobreza. Él podía darse cuenta, hermanos, de sus lamentos, de su llanto, de su condición en la cual se encontraban. Y Moisés, hermanos, no solamente, porque seguro así fue, sintió pena por ellos, sintió lástima. No. Moisés fue más allá que simplemente decir pobrecitos. Moisés, hermanos, tomó una decisión. Y la decisión que él tomó fue
ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Quién puede elegir eso? ¿Quién puede decir, yo quiero lo que ellos tienen, ser maltratado, ser un esclavo, ser perseguido? Moisés lo hizo. Moisés lo hizo. Hermanos, uno puede padecer muchas cosas en la vida. A veces uno puede padecer por hacer cosas malas, o uno puede padecer por su vida cristiana. El apóstol Pedro, cuando escribe la primera carta en el capítulo 4, versículo 15, él dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Los homicidas van a padecer. Algunos pueden experimentar venganzas, otros pueden ser encerrados en la cárcel, condenados a pena de muerte, qué sé yo. O dice, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Estas cosas van a producir, por supuesto que sí, ciertos padecimientos. Verso 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Si usted ha decidido convertirse en cristiano, puede ser que en su vida se presenten ciertos desafíos y que usted padezca de alguna manera, tal vez burlas, tal vez problemas en su vida familiar. Si usted es mujer, puede ser que su marido se oponga a su cristianismo. Puede ser que su marido le sea un estorbo para servir a Dios. Hay muchas formas en las cuales uno puede padecer como cristiano. Pero dice aquí la Escritura, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que en el caso de Moisés, él fue el que eligió, él fue el que escogió, el que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales. No fue que, pues le tocó, ¿verdad? Puede ser que a nosotros nos toque en nuestra vida cristiana experimentar cierta situación. Pero decir, yo quiero esta situación, yo quiero padecer esto y lo elijo, eso muy pocas veces ocurre. Moisés eligió, dice la Escritura. Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Y eso, hermanos, tiene un gran mérito. La verdadera fe es aquella que nos mueve a buscar a Dios en el lugar correcto. Moisés entendió que es imposible estar con Dios y no estar con el pueblo de Dios. Él pudo darse cuenta de esto. Y Moisés quería estar con Dios y sabía que no lo iba a encontrar con los egipcios. Es verdad que los israelitas a la vista del mundo no eran más que un pueblo harapiento y esclavizado. Es cierto que esa era su condición, pero Moisés creía firmemente que ellos eran el pueblo de Dios, que ellos eran los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés creía firmemente que a ese pueblo Dios los llevaría a una tierra prometida, que Dios tenía, hermanos, un futuro especial para ellos. Y Moisés, hermanos, creía firmemente que Dios lo iba a utilizar para esos planes y propósitos. Y sabía que iba a haber consecuencias de ponerse del lado de ellos, y que iba a ser perseguido, y que iba a sufrir, y que todos esos beneficios, todos esos privilegios como príncipe viviendo en un palacio, se iban a terminar, y que ahora iba a sufrir. Aún así, Moisés lo prefirió, Moisés lo eligió. Hoy en día, hermanos, Moisés es un gran ejemplo para todos,
para todos nosotros. Y es que es fácil darse cuenta cómo muchas personas a veces quieren estar con Dios, pero no quieren estar con su pueblo. Sí. Quieren los beneficios, quieren los privilegios de Dios, pero no están dispuestos a sufrir. No están dispuestos a renunciar a nada. No están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. No están dispuestos a unirse al pueblo de Dios. Solo quieren privilegios. Eso no es fe. Eso no es. Por ejemplo, hermanos, ¿qué busca la gente cuando piensa en unirse a una iglesia? ¿Qué es lo que busca? ¿Realmente está interesado en buscar al pueblo de Dios? ¿Donde verdaderamente está Dios? ¿Donde verdaderamente se enseñe la verdad de Dios? ¿O qué busca? ¿Qué les interesa? Muchas personas, tristemente, no es eso particularmente lo que están pensando cuando deciden ir a la iglesia. Muchos buscan simplemente su propia comodidad. Muchos buscan simplemente un lugar agradable para ellos. Un lugar donde ofrezcan las cosas que está buscando en cuestión de beneficios materiales. Hay personas que buscan donde tengan el lugar más bonito, el edificio más grande, más cómodo, más lujoso. En esa iglesia, pues ahí dan ropa, ahí dan comida. Ahí me conviene. En ese lugar, ahí tienen equipos deportivos para los niños. Ahí tienen actividades recreativas, ahí ofrecen campamentos, ahí, eso se oye bien, eso me gusta. ¿Qué es lo que busca una persona cuando trata de unirse a la iglesia? ¿Que verdaderamente sea el pueblo de Dios? ¿O busca simplemente las cosas que sean de su conveniencia desde el punto de vista material? Hermanos, ¿buscó Moisés comodidad? Cuando él tomó la decisión, ¿buscó los lujos? ¿Buscó las riquezas? No. Si eso es lo que él hubiera estado buscando, él se hubiera quedado en Egipto. Pero él no pensaba en esas cosas. Moisés no eligió de esa manera. Hermanos, Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios porque allí es donde estaba Dios. Allí. Hermanos, cuando uno encuentra el pueblo de Dios, cuando uno encuentra la verdad, cuando uno encuentra, hermanos, la doctrina verdadera, uno debe de desear estar allí porque ese es el pueblo de Dios. Porque ahí es donde está Dios. Hermanos, tal vez no somos perfectos. El pueblo de Israel no era un pueblo perfecto. Seguramente tenemos nuestras deficiencias. Pero somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Sí, mis hermanos, yo sé que a veces estamos en esta vida luchando con ciertos desafíos, luchando con ciertas tendencias, con ciertas debilidades, y tratamos de hacer las cosas mejor cada vez y de ir corrigiendo y de ir enmendando esas cosas que a veces no hacemos del todo bien. Pero somos el pueblo de Dios y debemos tener confianza en eso. Dios no está en el mundo. Ahí no está Dios. Dios no está en aquellos lugares que enseñan un evangelio diferente, donde se promueven doctrinas de hombres. Dios no está allí. No. Tenemos que esforzarnos por buscar la verdad. Y donde se predique la verdad, donde se enseñe la verdad, donde se promueva el evangelio verdadero de Cristo Jesús, hacer todo lo posible por estar allí. Que vamos a enfrentar desafíos por querer estar en el pueblo de Dios, tal vez sí. Pero vale la pena. Vale la pena, mis hermanos. Moisés es un modelo de fe porque su visión no era corta. Su visión era a largo plazo. Si él, hermanos, mirara simplemente las cosas que estaban ahí frente a sus ojos, él se hubiera quedado en Egipto, pero él miraba más allá. Dice en el versículo 26, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En el galardón. Dice la Escritura, hermanos, teniendo por mayores riquezas. Otras versiones dice, considerando por mayores riquezas los vituperios de Cristo. Hermanos, esto implica que Moisés tuvo que reflexionar detenidamente las cosas. Esto quiere decir que Moisés consideró bien, pensó y llegó a la conclusión de que el vituperio de Cristo era muchísimo más valioso que los tesoros de los egipcios. Tesoros opulentos, tesoros llenos de oro, de piedras preciosas, pero los vituperios, dice, eran muchísimo más valiosos para él. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Cómo pudo él, hermanos, inclinarse a sufrir vituperios que a disfrutar de muchas riquezas? Bueno, el escritor a los Hebreos nos dice cómo fue posible esto. Dice, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Su mirada, hermanos, no miraba aquí los tesoros que tenía ahí frente a él. Su mirada miraba allá a lo lejos. El galardón que Dios le iba a dar. Tener puesta la mirada en algo, hermanos, implica que uno deja de mirar todo lo demás para enfocarse en aquello. Yo veo el reloj aquí y no los veo a ustedes. Yo estoy aquí al pendiente del reloj. Cuando uno pone su mirada en algo, hermanos, deja de enfocar todo lo que está en el entorno para observar aquello detenidamente. Y es lo que hacía Moisés. Moisés quitó su mirada de los tesoros,
de esas riquezas, de esos lujos, viviendo en un palacio, de esos placeres, para ponerla solamente allá, en el galardón que Dios le daría si él renunciaba a todo eso y se unía a su pueblo. Eso es fe. Eso es fe, hermanos. Moisés participó de sufrimientos tal como sufrió Cristo por las mismas razones que lo hizo el Señor. De ahí que la escritura de los Hebreos dice que tuvo por mayores riquezas los vituperios de Cristo. Es decir, hermanos, que Moisés estuvo dispuesto a sufrir por salvar al pueblo de Dios de la esclavitud. Moisés tuvo, al igual que Jesús, la oportunidad de ser un rey terrenal, de tener todo lo que el mundo le pudiera ofrecer, pero prefirió entregar su vida para llevar a un pueblo a una tierra muchísimo mejor. Moisés, en ese sentido, tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Hermanos, necesitamos todos una fe como la de Moisés. Una fe que esté dispuesta a quitar la mirada de todo lo que este mundo ofrece. Una fe que esté dispuesta a renunciar a todos los placeres del pecado. Una fe que esté dispuesta a sufrir los vituperios de Cristo. Y sobre todo una fe que jamás, por ningún motivo, quite su mirada del galardón que Dios ha prometido. Hermanos, esto es básico en nuestra vida cristiana. Eso es vivir por fe. El Señor Jesús dijo ahí en Mateo capítulo 5 versículo 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y podemos incluir a Moisés en esa lista. Él sufrió los vituperios de Cristo. Hermanos, ¿por qué a veces hay desánimo en algunos? ¿Por qué hay quienes llegan a alejarse de Dios y alejarse de la iglesia, de su pueblo? ¿Por qué algunos ponen su mirada en las cosas de este mundo? ¿Por qué? Porque algunos llegan a envolverse tanto en los afanes y en el materialismo. ¿Por qué algunos se apartan cuando viene la prueba? ¿Sabe por qué? Por su falta de fe. No hay otra explicación. Por su falta de fe, por tener la vista muy corta, porque no tienen la atención puesta en lo que realmente vale la pena. Su mirada, hermanos, no está puesta en el galardón. Ponen su mirada en las cosas de este mundo. Sí. Por eso. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos capítulo 8, verso 18 y dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Moisés sabía esto. Moisés sabía que iba a sufrir. Moisés sabía, hermanos, que no le iba a pasar nada bien si decidía, si se inclinaba a ponerse del lado del pueblo de Dios. Pero también sabía que el galardón que Dios tenía para él valía la pena. Que todos esos sufrimientos, todos esos vituperios que iba a experimentar, valía la pena. Porque Dios, hermanos, tenía un galardón preparado para él. La recompensa futura que nos aguarda en el cielo siempre será inmensamente superior a las riquezas terrenales, a todo lo que el mundo nos pueda ofrecer y sobre todo a todo lo que uno pueda sufrir o padecer por causa de Cristo Jesús. El Señor nos lo va a recompensar con creces. A veces hay personas que le piensan mucho, entienden la verdad, saben
que la iglesia del Señor, la iglesia a la cual ellos han conocido, es la iglesia a la cual deben de unirse. Entienden perfectamente que a sus oídos ha llegado la verdad, el verdadero evangelio, pero le piensan tomar la decisión y decir: sí, Señor, te voy a servir y me voy a unir a tu pueblo. Porque el pensamiento de las cosas que tal vez tenga que padecer, y el qué dirán, y la familia, y se desaniman. Pero vea, hermanos, vea, amigos que nos visitan, las promesas del Señor. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Hay una vida más allá de este mundo. Y hay un galardón que nos espera. Y nuestro galardón será grande en los cielos, y estamos dispuestos a tomar las decisiones correctas, más allá de las consecuencias que pudiéramos sufrir. Así que al igual que a Moisés, Dios le llama a usted a tomar una decisión. Por un lado están los placeres de este mundo, las riquezas tal vez, las cosas de conveniencia material. Por otro lado está la vida en Cristo Jesús, con sus pruebas y desafíos que pudiéramos tener. Usted tiene que tomar una decisión como Moisés. La invitación que le hacemos es tomar la decisión correcta. Entregue su vida a Cristo Jesús. Decida en este día servirle a Él de todo corazón, unirse a su pueblo con fe, serle obediente el resto de sus días. Si usted no ha obedecido el Evangelio de Cristo Jesús, empiece por allí. Empiece por arrepentirse de sus pecados y confesando su fe en el Señor y siendo bautizado. Si usted hace esto que tenemos aquí en la pantalla, obedece este plan perfecto, el Señor le perdonará de sus pecados. El Señor le sacará de la potestad de las tinieblas y le pondrá en el reino de Cristo Jesús. Y usted tendrá todas las bendiciones que hay en Cristo Jesús. Todas las promesas del Señor serán para usted. Y si permanece fiel hasta el final, usted experimentará, usted disfrutará del galardón que tiene el Señor, el cual es grande en los cielos. Y esa es la invitación que le hacemos. Esa es la invitación que le hace nuestro Dios en este día. Gracias por su atención a este mensaje, mis hermanos. Vamos a estar de pie los que puedan, por favor, para cantar el himno de invitación que está preparado.